Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a Ser Diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama de la muerte a la vida. Y es precisamente la historia del endemoniado de Gerasa. Es una historia maravillosa de un encuentro personal con el Señor que produce un cambio fenomenal, pero que también nos cuestiona sobre el mundo en el que vivimos, que también nos invita a tomar cierto tipo de decisiones, pero además nos invita a obedecerle al Señor en una de nuestras obligaciones, que es evangelizar también a los nuestros. Vamos a comenzar esta lectura. Se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 1 al 20, para todos aquellos que acostumbran a seguir las lecturas en este programa. Dice así la palabra de Dios. Llegaron al otro lado del lago, a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas, porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él le dijo a gritos: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes». Hablaba así porque Jesús le había dicho: «Espíritu impuro, deja a ese hombre». Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él contestó: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y rogaba mucho a Jesús que no enviara a los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de allí, junto al cerro, había un gran número de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron: «Mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos». Jesús les dio permiso, y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo, y fueron a contar en el pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio al endemoniado, que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada. Y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se fue y comenzó a contar por todos los pueblos de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron admirados. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, esta maravillosa historia que encontramos precisamente aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, tiene una experiencia hermosísima para la vida de nosotros. Narra la palabra de Dios que Jesús pasó al otro lado del lago y llegó a la región de Gerasa. Gerasa era una región donde había muchísimo comercio. Era una región donde había mucha competencia, donde había un comercio por lo que era a orillas del lago. Entonces la gente venía a comprar todo tipo de insumos allí, a surtirse, en fin. Y narra aquí la palabra de Dios, que había unos 2000 cerdos. Estos cerdos eran los que cuidaban precisamente para hacer, de allí sacaban los pergaminos en los que de alguna manera se hacían las escrituras. Había un comercio muy importante en términos generales. Y bueno, nos va a decir la palabra de Dios que tan pronto llega allí, se le acercó un hombre de entre las tumbas que tenía un espíritu impuro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un hombre que está vivo, pero que parece muerto. Está vivo, pero anda como entre los muertos. Conocemos tal vez muchos de este tipo de personas. Están vivos porque respiran, porque comen,
pero parecen muertos porque realmente su espíritu es de muertos. Son personas que viven en espíritu de depresión, en valle de sombra y oscuridad. Son personas que muchas veces son el problema de una sociedad. Y vamos a hablar específicamente de este hombre, porque este hombre era el problema de una sociedad. Imagínate que muchos lo habían atado de manos y de pies con grillos y con todo tipo de circunstancias para tratar de sostenerlo, pero el hombre todo lo hacía a pedazos. Es ese tipo de personas problema para una sociedad. Es ese tipo de personas que incluso pueden ser drogadictos o alcohólicos, que muchas veces están destruyendo la familia, dañándose con todo tipo de cosas, porque aquí dice que andaba por los cerros y por las colinas, golpeándose con piedras y con todo, haciéndose daño él mismo y haciéndole daños a las personas. Pues bien, son este tipo de personas complicadas en la sociedad, que las meten de un instituto en otro instituto, en otro instituto y se vuelan de ahí y luego el papá o la mamá lo recupera y entonces van y lo meten a otro lugar de recuperación y vuelven y salen y por 15 días parece que están bien, pareciera que les hubieran atado las manos y los pies, pero vuelven otra vez a hacerse daño, a golpearse con las cosas. Y cuando digo golpearse con las cosas no es físicamente golpearse con las cosas, sino hacerle daño a su propia vida. Ya sabemos cuánto daño hace el alcohol o las drogas, o en el caso de nuestro país, el pegante que meten aquellos muchachos que huelen pegante todo el día para tratar de saciar el hambre, pero ya están adictos y entonces lo que hacen es hacerse más daño a ellos mismos, dañar su cerebro, su cuerpo, en todos los aspectos. Pero son personas difíciles. Y entonces nos va a decir la palabra que había un hombre que tenía un espíritu inmundo y que vivía precisamente en las tumbas. Pero luego entonces, cuando el Señor le dice, ¿cómo te llamas? Él contesta, me llamo Legión porque somos muchos. ¿Cómo no iba a saber el Señor? Pues claro que lo sabía. Lo que quería era hacer confesar a los demonios que estaban allí. ¿Y por qué? Porque muchas veces el demonio no es uno solo, sino son muchos. El pecado lleva muchas cosas. Te voy a poner este ejemplo. Una persona, por ejemplo, va donde el sacerdote y se confiesa quizá de adulterio. Padre, me confieso de adulterio. Un momentico, ¿cómo que de adulterio? Y para caer en adulterio, es decir, irte a acostar con otra esposa, con otra mujer que no es tu esposa, ¿qué tuviste que haber dicho? Pues tuviste que haber dicho mentiras. Entonces ya el pecado no es solamente adulterio, sino también es mentira. Pero para poder salir a tener esa relación con otra persona, también tuviste que gastar dinero. El dinero de tu propia familia, entonces robaste a tu familia, entonces ya no solamente adulterio, sino mentira y robos. Pero además no solamente eso, te acicalaste bien, te vestiste bien, es decir, tuviste que entrarle también a la vanidad. Entonces ya no solamente el pecado del adulterio, sino también de la mentira, también del robo a tu familia, también de la vanidad, ¿no? Porque para poder estar con esa persona tuviste que haberte acicalado muy bien para poderla conquistar. Pero además no solamente eso, te fueron a hacer un reclamo y ¿qué tuviste que decir? Pues una mentira. Pero no solamente la mentira, sino también la soberbia, porque además fuiste agresivo. Usted es una celosa, loca, ¿cómo se le ocurre? Mira, el pecado no es uno solo. El pecado viene con una legión, siempre trae una legión. Y por eso dice aquí que al principio tenía un espíritu impuro. Quizá comenzó con la fornicación, quizá comenzó con la curiosidad de la desnudez, cayó en la fornicación, luego pasó al adulterio, pero tuvo que mentir, pero fue vanidoso, pero fue arrogante, pero fue soberbio, pero le robó el tiempo a la empresa, le robó el tiempo a la familia, le robó el tiempo o le robó económicamente a la familia. Es decir, cayó en tantas cosas esta persona que de un espíritu impuro se convirtió en una legión. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que confesemos toda nuestra legión, que saquemos todo lo que está escondido en nosotros. En nosotros no hay un solo pecado, también hay arrogancia, también hay soberbia, también hay altivez, también hay mentira, también hay pereza. En fin, cuántas cosas hay en una persona que vive realmente en un valle de muerte. Por eso, en uno de mis libros que se llama Sanando la Depresión, hablo que lo primero que debería hacer una persona es una confesión en profundidad, una buena confesión de vida. Asimismo lo reconozco también y lo cuento junto con esta historia en el libro de Conquista tu paz interior. Porque cuando salimos plenamente a la luz, podemos recuperar otra vez la vida.
Por eso hablo de la muerte a la vida, porque es necesario salir de ese estado de oscuridad en el que el pecado nos va acorralando en diferentes aspectos. Nos volvemos botaratas o tacaños. ¿Qué es botarata? Una persona que gasta demasiado sin necesidad, que no ahorra. Nos volvemos personas que no somos conscientes de lo que estamos haciendo, afectando nuestra propia salud, porque a veces hasta con los vicios afectamos nuestra propia salud. Pues este hombre tenía un espíritu, pero no era solamente un espíritu, era una legión de espíritus. Y el Señor lo obligó a que confesara. Entró en ese diálogo para obligar a confesar, porque si nosotros no confesamos nuestro pecado, ahí queda oculto y sigue haciéndonos daño. Por eso lo ataban de pies y manos y este hombre no lo podían sujetar con nada. Bueno, el Señor finalmente hace la liberación en este hombre. Y aquí pasa una circunstancia que es absolutamente sorprendente. Era el hombre problema de la sociedad. Pero ya cuando lo libera, porque entonces los demonios entran en diálogo con el Señor, le dice, déjanos ir a los cerdos. Y van a los cerdos, claro, como los cerdos no tienen intelecto, no pueden soportar un intelecto de un espíritu, entonces salen despavoridos a hundirse finalmente en el lago. ¿Y qué sucede? Vienen todos los del pueblo y estaban llenos de miedo. Y entonces ven a este hombre liberado, sentado, vestido y en su cabal juicio. ¿Cómo es que está vestido y en su cabal juicio este hombre que tanto tiempo ha sido el problema de la sociedad, al punto que está relegado a vivir en los cementerios? O sea, es una persona que tal vez para la gente de ese pueblo no tendría solución ni esperanza. Y sin embargo vino el Señor y el Señor sí le trajo la solución y la esperanza a su vida. ¿Por qué? Porque Cristo es la solución, porque Cristo es la esperanza de todos, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Para todos hay esperanza. Pero qué curioso. Finalmente lo ven sentado y liberado. Y lejos de todos, tirarse a los pies de Jesús y decirle, gracias Señor, qué bendición que ha resuelto este problema, qué alegría, qué maravilla que ha resuelto este problema. Siquiera este hombre problemático ya no es problemático, antes va a ser bendición. Lo primero que hacen es decirle al Señor, váyase de aquí. ¿Pero cómo? Si era el hombre problema y ahora arreglan el problema y mejor váyase de aquí. ¿Sabes por qué? Porque el mundo convierte el pecado en negocio. Porque el mundo convierte el pecado en de allí podemos ganar, de allí podemos sacar. Y si viene alguien a predicar en contra del homosexualismo, a predicar en contra del alcohol, a predicar en contra de tal vez la lujuria, a predicar en contra de las drogas, no sirve porque se nos daña el negocio. Porque es mejor tener a la gente subyugada con todo tipo de deudas y todo tipo de circunstancias difíciles en la vida. Mira, narra que este hombre estaba entre los sepulcros y entonces está en los sepulcros y allí vive una vida de muerte, pero pareciera que eso le conviene al mundo, que las personas vivan una vida de muerte, que vivan en depresión, que vivan en amargura, que vivan atados al juego, a la droga. ¿Y qué tal si hablamos en contra de los casinos? No, pues peor, ahí sí nos ganamos unos enemigos terribles. ¿Y qué tal si hablamos en contra de la droga? Peor, porque entonces nos ganamos también unos enemigos tremendos. ¿Y qué tal si hablamos en contra del divorcio? Peor, porque se daña el negocio. ¿Y qué tal si hablamos en contra del alcohol? Tremendo, porque se daña el negocio. ¿Y qué tal si hablamos en contra de la música que es, digamos, una música pornográfica, por decirlo así, una música escandalosa? Peor, porque entonces somos unos, religiosos, mochos que no servimos, entonces estamos dañando el negocio. Oye, pareciera que al mundo le conviene que el ser humano viviera en sombra de muerte. Y lo peor es que todos nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas. Pero tú y yo no somos así. Fíjate cómo termina esto. Le piden al Señor que se vaya de esta región. Y este pobre hombre le dice, Señor, déjame ir contigo. Seguramente en las que se iba a ver para poderle responder a toda esta gente. Seguramente lo iban a volver a atar a él. Seguramente querían volverlo a meter otra vez en el negocio del vicio, del pecado, del mundo, de tantas cosas. Y claro, él le pidió auxilio al Señor, déjame ir contigo, pero el Señor le dijo, no. Ve primero donde los tuyos, a los de tu casa, y cuéntales todo lo que Dios ha hecho con tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo quiere escuchar testimonios creíbles de la verdad.
Mira a este hombre a quien Dios le ha regalado un proceso de conversión maravilloso, Mauricio Clark. Ojalá lo puedas ver también en YouTube. Este periodista famoso mexicano que tuvo un proceso de conversión, que salió de las drogas y del homosexualismo. Qué bendición que esta persona puede salir y cuánto bien le está haciendo al mundo. Mira lo que dice aquí. Entonces el hombre se fue por toda la Decápolis a contar lo que Dios había hecho por él. Es decir, son testigos creíbles de la verdad, que eso es lo que necesita el mundo. Personas que han salido de unos problemas dramáticos, el que ha salido de la prostitución, del alcoholismo, el que ha salido tal vez del adulterio, el que ha salido de la mentira, el que ha salido de tantas cosas, pues pueden ser testimonios creíbles y hacerle mucho bien al mundo, pero nos vamos a encontrar con oposición en el mundo. Ten la plena seguridad. Es más, estoy seguro que este video va a tener 10,000 dislikes, seguramente. ¿Y por qué? Porque hay gente que no le conviene que uno hable de la verdad. Hay gente que no quiere que su negocio se le dañe. Hay gente que no quiere estar metida en ello. Mira, tengo un testimonio en una de las ciudades de uno de los países que tengo la oportunidad de visitar con los retiros espirituales que el Señor me ha regalado. Un hombre que era drogadicto, hoy en día está recuperado, pero además tenía un negocio donde estimulaba el tema del juego y de la adicción a los jóvenes y logró cortar con todo. Y durante un tiempo estuvo con una situación económica un poco difícil, pero gracias a Dios hoy vive en bendición en su propia vida. Su economía se le ha enderezado, tiene lo suficiente para ser feliz y para vivir bien. Y es parte de la bendición y está llevando su testimonio a muchos lugares. No se me ha permitido dar su nombre porque no le he pedido la autorización, pero soy testigo de que una persona puede salir del valle de la muerte y pasar precisamente al valle de la vida, a convertir su vida en luz y en esperanza, y sobre todo en luz y esperanza para otras personas. Muchas veces al mundo no le conviene esto. Por eso a veces vamos a ciertos lugares y no caemos bien, porque hablamos de tal o cual pecado que está precisamente allí enconado. He ido a alguna parroquia, a alguna circunstancia, donde hay un pecado allí metido y empiezo a predicar sin saberlo, porque es que el Espíritu Santo nos va regalando precisamente palabras específicas para los lugares donde vamos. A veces uno dice, pero ¿por qué terminé hablando de esto en este lugar? Y claro, a los 3 días, a los 4 le comentan, no, es que allí había una persona, es que allí había este que preciso estaba viviendo eso. Y uno dice, ahora entiendo por qué el Espíritu Santo me mandó a hablar de esta manera. Pero fíjate entonces cómo es que la gente no quiere la liberación total. A veces queremos solamente algunas pequeñas cosas que se nos resuelvan. Como quien dice, ojalá este siga aquí en el valle de las tumbas, siga aquí en el valle de la muerte, pero que no haga ruido, que no se golpee contra nada para no hacer mucho escándalo. Pero déjamelo así, no lo conviertas, porque si me lo conviertes se me daña el negocio. Y como todo esto es negocio, pues entonces ya no me funcionaría. Y por eso es que le dicen a Jesús, váyase de aquí. Mira, qué historia más maravillosa hay detrás de esta liberación. Y hay muchísimas otras cosas que podríamos decir de este texto bíblico, entre ellos la desnudez, que es uno de los temas que está de cierta manera esclavizando al mundo y de cierta manera trayendo tantos problemas al mundo en general. La desnudez en la pornografía, en tantas cosas. La desnudez está de muchas maneras en este mundo generando tropiezos, generando conflictos en relaciones de pareja. Está generando problemas en los matrimonios. Tanta desnudez está generando una cantidad de distorsión en la relación fiel de muchas parejas. Y por eso necesitamos ir en contra de este tipo de cosas. Realmente, no es sencillamente por querer ser uno mocho y entonces ya no te digo, es que es rezandero. No se trata de eso. Seamos sinceros, la desnudez despierta apetitos, esa es la verdad, despierta apetitos. Hay que ver una persona yendo tal vez a la Eucaristía, va a entrar a la misa o incluso, pongámoslo en términos cristianos no católicos, a un culto y de pronto van una cantidad de personas con transparencias, con ropa apretada, con escotes, con una cantidad de cosas y ver personas que sencillamente pues quieren ir allí para tener un encuentro personal con Dios, pero no pueden ni siquiera concentrarse por la desnudez que se vive en estos lugares. Es parte de todo esto mismo. Mira, tú y yo podemos ser personas diferentes, sin necesidad de irnos a los extremos, pero podemos ser radicales para Dios. Podemos ser personas de bendición y comenzar en nuestro círculo
alrededor de nosotros, como es el tema de este endemoniado de Gerasa, hablar de las cosas santas y buenas de la vida, hablarle a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos, hacer círculos de personas sanas, personas de bendición, tratar de hacer lo que esté a nuestro alcance. Para este endemoniado, todos los pueblos de la Decápolis estuvieron a su alcance. Para ti, ¿qué cosas están a tu alcance para llevar la bendición a donde puedas? Tal vez tu curso de costura, tal vez tu curso de cocina, tal vez tu escuela, tal vez tu universidad, tal vez tu empresa, quizá en tu propia familia, tal vez con los primos, con los tíos, con los amigos, tal vez en las reuniones sociales. Oye, no murmuremos, oye, no hablemos de esto, oye, dediquémonos más bien a esta obra social. Podemos ser bendición para otros, podemos ayudar a que la liberación que Dios viene a hacer a nuestra vida comience por nuestra propia vida, pero se extienda a todos los demás. Estoy seguro que sería una gran bendición. Si tú crees que este video te sirve, yo te invito a que tú lo compartas con quienes quieran. Necesitamos hacer una gran revolución espiritual desde nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra iglesia. Que el Señor te bendiga y te invito también a que te suscribas a mi canal, Juan Alberto Echeverry en YouTube. Puedes también entrar a todas mis redes sociales y también puedes visitar mi página web www.juanalbertoecheverry.com o puedes buscar todo mi material si quisieras en www.editoriallatinaja.com. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.